¿Qué harías si los médicos te dijeran que no hay cura, pero aún así decides creer que Dios tiene la última palabra? No te vayas. Hoy te voy a contar el testimonio de María y de su esposo Don Juan. Durante meses, María vivió algo que nadie lograba explicar. Todo comenzó con un cansancio extraño que no desaparecía. Al principio pensó que era algo normal. Tal vez el estrés, tal vez el trabajo, tal vez simplemente agotamiento. Pero con el paso de los días, empezaron a aparecer otros síntomas. Dolores intensos en el cuerpo, mareos repentinos, una debilidad que cada día era más fuerte. Había mañanas en las que María intentaba levantarse de la cama y simplemente no podía. Su cuerpo no respondía. Don Juan comenzó a preocuparse. Decidieron ir al hospital. Los médicos empezaron a hacerle estudios, análisis de sangre, radiografías, exámenes más profundos. Pasaron los días, después las semanas, pero las respuestas no aparecían. Un médico revisaba los resultados. Luego otro especialista volvía a mirar todo otra vez. Pero nadie encontraba una explicación clara. Los síntomas estaban ahí. La enfermedad estaba avanzando. Pero los estudios no mostraban exactamente qué estaba ocurriendo. Con el tiempo, María comenzó a empeorar. Perdió peso. Su energía desapareció casi por completo. Había noches en las que el dolor no la dejaba dormir. Don Juan se quedaba sentado a su lado en silencio, mirándola, sin saber cómo ayudarla. Finalmente, uno de los médicos dijo algo que dejó a la familia completamente en shock. Después de revisar todos los estudios, dijo: "No encontramos una cura clara para lo que está pasando. Solo podemos intentar controlar los síntomas". Imagínate escuchar eso. Imagínate sentir que la persona que amas se debilita cada día y que nadie puede decirte cómo salvarla. La casa de María y Don Juan comenzó a llenarse de preocupación. Las conversaciones se volvieron silenciosas. Las noches se hicieron largas. Y hubo un momento en el que la familia comenzó a preguntarse algo que nadie quería decir en voz alta. ¿Y si ya no hay esperanza? Pero lo que ellos no sabían es que cuando la medicina ya no tenía respuestas, algo completamente inesperado estaba a punto de ocurrir. Los días siguieron pasando y la salud de María no mejoraba. Había momentos en los que parecía que su cuerpo ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Los medicamentos solo calmaban un poco el dolor, pero la enfermedad seguía allí, silenciosa, avanzando. Don Juan hacía todo lo posible por mantenerse fuerte frente a ella, pero cuando salía del cuarto, cuando nadie lo veía, se quedaba en silencio con la mirada perdida, porque en el fondo también tenía miedo, mucho miedo. La familia comenzó a visitar más médicos, especialistas, hospitales diferentes, nuevos estudios, nuevas pruebas. Pero la respuesta siempre parecía la misma. No encontraban exactamente qué estaba causando todo aquello, y mucho menos una cura. Hubo una noche especialmente difícil, una de esas noches que parecen no terminar nunca. María estaba acostada en su cama mirando el techo. El dolor era fuerte, el cansancio también. La casa estaba completamente en silencio. Don Juan dormía en una silla cerca de la cama, y por primera vez, María comenzó a tener pensamientos muy oscuros, pensamientos que nunca antes habían pasado por su mente. Pensó en lo cansada que estaba. Pensó en cuánto tiempo llevaba luchando contra algo que ni siquiera tenía nombre. Pensó en su familia y en cuánto sufrimiento les estaba causando. Por un momento, una pregunta muy dura cruzó por su mente. Una pregunta que muchas personas que pasan por enfermedades largas han sentido alguna vez. ¿Y si ya no puedo más? Las lágrimas comenzaron a caer lentamente por su rostro. No eran lágrimas de enojo, eran lágrimas de agotamiento, de dolor, de sentirse completamente perdida. Pero en medio de ese silencio, mientras la noche avanzaba lentamente, algo dentro de ella todavía quería aferrarse a una pequeña esperanza, aunque fuera muy pequeña, aunque fuera apenas una chispa en medio de tanta oscuridad.
Y fue en ese momento, cuando algo inesperado comenzó a cambiar dentro de esa casa. Algo que nadie en la familia estaba esperando. Fue en ese momento, cuando todo parecía completamente perdido, que algo empezó a cambiar. María llevaba mucho tiempo luchando, mucho tiempo soportando dolor, mucho tiempo escuchando palabras que quitaban la esperanza. Pero había algo que nunca había soltado: su fe en Dios. Desde niña había creído, había orado, había confiado incluso en los momentos difíciles. Y aquella noche, cuando el cansancio era más fuerte que nunca, María hizo algo que cambiaría su historia. Con las pocas fuerzas que tenía, cerró sus ojos y comenzó a orar. No fue una oración larga, no fue una oración perfecta, fue una oración sencilla, una oración que salió desde lo más profundo de su corazón. Dios, si todavía tienes un propósito para mi vida, ayúdame, porque yo sola ya no puedo. Aquella noche pasó en silencio, pero algo comenzó a ocurrir. Al día siguiente, María sintió algo diferente en su cuerpo. El dolor que normalmente la despertaba no estaba allí. La debilidad seguía, pero era menor. Don Juan también lo notó. Pasaron los días, y poco a poco, los síntomas comenzaron a desaparecer. Algo que nadie esperaba estaba sucediendo. María comenzó a recuperar fuerzas. Volvió al hospital. Los médicos repitieron los estudios. Revisaron nuevamente los resultados, una y otra vez. Pero lo que veían en los exámenes no coincidía con lo que habían visto antes. Aquella enfermedad que parecía avanzar sin control ya no estaba. Los doctores no lograban explicarlo. Intentaron encontrar una razón médica. Intentaron entender qué había pasado. Pero la familia de María sabía algo en lo profundo de su corazón. Cuando la medicina ya no tenía respuestas, solo Dios pudo salvarla. Hoy María sigue viviendo su vida, con gratitud, con una fe mucho más fuerte que antes, porque ella sabe que hubo un momento en el que todo parecía terminar. Y sin embargo, Dios escribió un final diferente para su historia. Ahora quiero preguntarte algo a ti. ¿Alguna vez has visto o vivido un momento en el que parecía que todo estaba perdido, pero algo milagroso ocurrió? Si crees que Dios todavía hace milagros hoy, escribe amén en los comentarios.